Buen día, soy Lisa de Esquila, corresponsal de Mercados Infocel y del portal Axis Negocios. Hoy vamos a hablar del llamado Rally de Santa Claus, ese repunte bursátil muy característico de los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, que muchos ven como un termómetro del ánimo de los inversionistas e incluso como una pista de comportamiento del mercado del año que inicia. Pero este cierre de 2025 llega condicionado por un menor crecimiento global, recortes de tasas más graduales y utilidades corporativas aún moderadas. La gran pregunta es si ese impulso del fin de año logrará extenderse hacia 2026 o si veremos un tono más cauteloso. Para poner todo esto en perspectiva, hoy nos acompaña Giselle Abdo, Sales Team Manager de Capitaria México. Giselle, gracias por estar con nosotros. Hola Liz, muchas gracias por la invitación. Bueno, Giselle, para empezar, ¿qué tanto sigue siendo relevante este fenómeno estacional? ¿Sigue siendo una señal útil de optimismo o cada vez pesa menos frente a factores macro mucho más complicados? Sí, este fenómeno estacional sí sigue teniendo cierta relevancia, sobre todo como un indicador del sentimiento de mercado y de la disposición de los inversionistas. ¿A qué me refiero con esto? Pues asumir riesgo en el determinado periodo del año. Sin embargo, su influencia ha disminuido frente al peso creciente de ciertos factores macroeconómicos, como lo son las tasas de interés, la inflación, las tensiones geopolíticas que hay, ¿no? Por ejemplo, la guerra comercial de Estados Unidos con China, la guerra que hay con Ucrania y Rusia, ¿no? Que hoy determinan en mayor medida la dirección de los mercados. Aún así, su persistencia sugiere que el componente como psicológico que tienen los inversionistas y el estacional que se ha visto en los últimos años todavía puede aportar señales útiles de corto plazo, aunque al menos que hayan como unas decisiones que cambien totalmente este rumbo, ¿no? Este rubro. Y cuando el rally no se presenta, algunos lo ven como un aviso temporal de debilidad. ¿Es correcto leerlo así o puede ser simplemente un ruido de corto plazo? Bueno, esto depende mucho del contexto, pero en general conviene ser cautelosos antes de interpretarlo como una señal de debilidad estructural. La ausencia de un rally estacional puede reflejar simplemente condiciones específicas de corto plazo, ya sea como la toma de utilidades por parte de las empresas, ajustes de portafolio o cautela ante eventos macroeconómicos, más que un cambio de tendencia a fondo. También, si coincide con deterioro en datos económicos, revisiones a la baja en ganancias o aumento en la aversión al riesgo, entonces sí se puede considerar una alerta temprana de enfriamiento en el apetito por el riesgo o el ciclo económico. Mucho de esto lo hemos visto con el cierre de gobierno, que justo ya se reaperturó el día de ayer en Estados Unidos, que crea mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar, ¿no? Hay retraso con respecto a ciertos datos, por ejemplo, de la inflación, del desempleo, que todos son claves para las tasas de interés. Y pues bueno, este año el mercado mexicano sorprendió por su resiliencia, un consumo firme, una narrativa de relocalización o nearshoring muy interesante. ¿Capital había espacio para que las utilidades sigan expandiéndose el próximo año o ya estamos en la parte madura del ciclo de ganancias para el mercado? Sí, efectivamente, el mercado mexicano ha mostrado una fortaleza notable, apoyado en un consumo interno sólido y en el impulso de la relocalización, que sigue atrayendo la inversión productiva. Desde la visión de Capitaria, aún podría haber espacio para expansión de utilidades en el 2026, aunque probablemente a un ritmo mucho más moderado. Sectores vinculados al nearshoring y la demanda doméstica podrían seguir destacando, pero la base de comparación más altas y presiones de costos, ya sea los salarios o el financiamiento, sugieren que el ciclo entra en una fase más madura. En este sentido, el enfoque estaría en la selección de empresas con ventajas competitivas y la capacidad para sostener márgenes, más que una expansión generalizada del mercado. Y para que México siga atrayendo más flujos de capitales hacia la renta variable e infraestructura sostenible para el país, ¿qué señales de política económica e incertidumbre regulatoria pues, serían claves para el próximo año? ¿Qué es lo que se tendría que vigilar? Sí, para que México consolide un mayor flujo hacia la renta variable y la infraestructura, para el 2026 sería clave reforzar las señales de estabilidad macro y previsión institucional. Los inversionistas buscarán claridad en las reglas del juego, especialmente en sectores estratégicos como es la energía, el transporte, las telecomunicaciones, así como los marcos regulatorios que promueven la inversión privada sin cambios abruptos. También sería fundamental una política fiscal responsable que preserve la confianza en la deuda soberana junto con incentivos claros para proyectos verdes y de infraestructura sostenible. La coordinación de lo que viene siendo el sector público y el privado
en esta área y fortalezcan el Estado de Derecho, especialmente en materia de seguridad y cumplimiento de contratos, complementaría las condiciones necesarias para canalizar el capital de riesgo de largo plazo hacia el país. Y bueno, más allá de un calendario, ¿cuáles serían los motores reales que el mercado estaría vigilando hacia 2026? No sé, la parte de política monetaria, cómo va evolucionando la inflación, las utilidades de las empresas, o cuál de estos factores podría pesar más. Sí, los motores reales del mercado hacia el 2026 estarán definidos por la trayectoria de la política monetaria, que esa la define el Banco de México, y la dinámica de las utilidades corporativas. La inflación sigue siendo un factor clave, pero su rol tendrá que moderarse conforme los bancos centrales logren consolidar su convergencia hacia estas fuentes. En ese entorno, el enfoque se desplazará hacia el crecimiento real de ganancias y la capacidad que tienen las empresas para sostener márgenes en un escenario de tasas todavía relativamente altas, ¿no? También en paralelo, el flujo de inversión derivado de la relocalización, la estabilidad política y la ejecución de proyectos de infraestructura podrían pues ser catalizadores adicionales. Además, la política monetaria marca el tono, pero también viene definido por las utilidades. Y en las proyecciones de ganancias que apuntan a una recuperación moderada en general, ¿qué sectores o regiones podrían liderar este rebote? Y al revés, ¿quiénes corren el riesgo de quedarse atrás? La recuperación de ganancias, ¿no?, hacia el 2026 probablemente será más selectiva que generalizada. A nivel global, los sectores ligados a la inversión en infraestructura, tecnología, energía limpia y consumo básico podrían liderar el rebote, también apoyados por la localización productiva, la digitalización y la transición energética. En México y en América Latina, el nearshoring, la construcción y los servicios financieros tienen espacio para seguir creciendo, mientras que en Estados Unidos y en Asia podría destacar las empresas vinculadas más a la inteligencia artificial, de los semiconductores y de la automatización. En contraste, los sectores más expuestos a márgenes presionados, como es el retail, materiales tradicionales o utilities con alta regulación, corren mayor riesgo de rezagarse. También podrían quedar atrás las regiones con menor claridad institucional o donde el costo del capital sigue siendo elevado, ¿no?, que eso va a hacer que el apetito del inversor disminuya. Y ya mirando en general hacia el próximo año, ¿cuál es su nivel de optimismo respecto a las utilidades globales y mexicanas? ¿Y qué riesgos podría poner pues, en pausa esta narrativa? Sí, hay varios factores que se deben de considerar, más que nada porque ahorita estamos viviendo un mundo en una etapa de incertidumbre. ¿Qué pasa? No hay datos de desempleo, no hay datos de inflación, y si esto continúa puede crear que el ambiente en los sectores bursátiles caiga. ¿A qué me refiero? Que la gente se va a desanimar, va a haber mucha incertidumbre, no van a saber si invertir, no invertir, y esto puede pausar totalmente a los mercados. Activos, por ejemplo, que son refugio, por ejemplo, el oro, y ahorita el Bitcoin ya se está considerando como un activo refugio, van a tener mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque son activos que no se ven afectados por la inflación. Y en casos cuando hay mucha incertidumbre, estos activos tienden a subir porque la gente busca refugiarse en ellos. Bueno, Giselle, muchas gracias por esta conversación y por compartirnos la visión de Capitaria hacia un momento clave para los mercados globales. ¿Tendrías algún mensaje final que agregarle a nuestra audiencia? Nada, más que nada como agradecerte, Liz, por la oportunidad, y un mensaje que me gustaría darles es que siempre estén atentos a las noticias, a los mercados, porque es importante tener toda la información a la mano para tomar una mejor decisión financiera. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pueden consultar más análisis y entrevistas en nuestra plataforma Hub de Infocel, en Axis Negocios y en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.